En el funeral de mi esposo, mi hermana se me acercó con mi sobrino en brazos y dijo delante de todos, este niño es hijo de tu esposo, así que voy a reclamar la herencia de su padre. Respiré hondo y simplemente dije, qué interesante. E intenté contener la risa. ¿Por qué mi esposo? Soy Ansley, de 34 años, y pensé que la peor parte de mi día sería enterrar a mi esposo. Estaba equivocada. Mi hermana Clara se acercó a mí en el cementerio cargando a su hijo de 2 años y anunció a todos los que estaban cerca, este niño es hijo de tu esposo, así que reclamaré la herencia de su padre. Simplemente me quedé allí con mi vestido negro, con la tierra aún fresca en la tumba de David, y dije, eso es interesante. Luego tuve que morderme el labio para no reírme porque mi esposo no podía tener hijos, nunca, y Clara no tenía idea de que yo lo sabía. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios de abajo y presionen ese botón de me gusta y suscribirse si alguna vez se han sentido completamente traicionados por la familia. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que sucedió después. Lo que pasa con la traición familiar es que nunca llega cuando estás preparado para ello. Llega cuando ya estás deprimido, ya estás roto, ya te preguntas cómo vas a sobrevivir la próxima hora. Clara tuvo un momento perfecto. Le concederé eso. David y yo habíamos estado casados durante 8 años. 8 años hermosos, complicados y a veces frustrantes con un hombre que me hacía reír incluso cuando quería estrangularlo. Murió en un accidente automovilístico un martes por la mañana, completamente de la nada. Un momento me estaba dando un beso de despedida, quejándose de su reunión temprana, y al momento siguiente recibí una llamada telefónica que cambió todo. El funeral fue todo lo que David habría odiado. Demasiado formal, demasiadas flores, demasiadas personas que apenas lo conocían fingiendo estar devastadas. Pero eso es lo que haces cuando alguien muere inesperadamente a los 36 años. Tienes el funeral que hace que todos los demás se sientan mejor, no el que honra a la persona que perdiste. Estaba parada junto a su ataúd, todavía en estado de shock, cuando vi a Clara acercarse. Ella había estado diferente últimamente, más presente, más solidaria. Cuando David murió, ella había sido una de las primeras personas en llamar. Había ayudado con los arreglos, traído comida, atendido a los parientes. Pensé que tal vez finalmente habíamos madurado lo suficiente como para ser hermanas de verdad. Ella llevaba al pequeño Michael, su hijo, que acababa de cumplir 2 años. Un niño hermoso con rizos oscuros y esos ojos grandes que hacían que todos se derritieran. Yo había estado allí cuando nació. Sostuve la mano de Clara durante el parto, corté el cordón umbilical cuando ella estaba demasiado agotada. Yo amaba a ese niño como si fuera mi propio hijo, lo cual pensé que era. Ansley, dijo Clara, su voz resonando a través de la multitud. La gente se giró para mirar. Necesito decirte algo importante sobre Michael, sobre David. Debería haberlo sabido en ese momento. Clara nunca hacía nada en silencio. Nunca manejaba los asuntos familiares en privado. Ella siempre se trataba de la audiencia, siempre del drama. Pero yo estaba de luto, sin pensar con claridad. Así que simplemente asentí y esperé. Este niño, dijo ella, levantando a Michael más alto para que todos pudieran verlo, es hijo de David. Tuvimos una aventura que duró más de 1 año. Lamento que tuvieras que enterarte de esta manera. Pero ahora que David se ha ido, tengo que hacer lo correcto para mi hijo. Reclamaré la herencia legítima de Michael. El cementerio se quedó completamente en silencio. Podía sentir cada ojo sobre mí, esperando mi reacción, esperando a que me desmoronara, que gritara, que hiciera una escena. Mi madre jadeó. Los padres de David parecían horrorizados. Sus hermanos se acercaron, probablemente pensando que necesitarían atraparme cuando colapsara. Pero en todo lo que podía pensar era en lo que David me dijo a los 3 años de nuestro matrimonio, cuando habíamos estado tratando de tener hijos y nada funcionaba. Habíamos ido de especialista en especialista. Y finalmente, un médico miró el historial médico de David y preguntó sobre una cirugía infantil que había tenido cuando tenía 7 años. Necesito decirte algo, había dicho David esa noche, sosteniendo mis manos. Cuando era niño, tuve complicaciones por esa cirugía. Me dejó completamente estéril. Lo he sabido desde que tenía 15 años, pero nunca se lo dije a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, a nadie.
Estaba demasiado avergonzado. Habíamos obtenido segundas opiniones, terceras opiniones. Habíamos gastado miles de dólares esperando que alguien en algún lugar nos dijera que estábamos equivocados, pero cada médico confirmó lo mismo. David no podía engendrar hijos. Era médicamente imposible. De pie allí en su funeral, viendo a mi hermana manipular a una multitud de personas en duelo, sentí algo que no había esperado. Alivio. Porque por primera vez en nuestra complicada relación, Clara finalmente me había dado municiones que no sabía que yo tenía. La gente siempre me pregunta cuando me di cuenta por primera vez de que Clara no era la hermana que yo creía que era. La respuesta es cuando yo tenía 15 años y ella 17 y le dijo a toda nuestra familia que me estaba acostando con su novio. No lo estaba haciendo. Ni siquiera había estado sola con Tommy Morrison, mucho menos besarlo. Pero Clara nos había visto hablando en un partido de fútbol escolar, y de alguna manera en su mente, esa conversación se convirtió en una aventura tórrida que explicaba por qué Tommy había estado actuando distante con ella últimamente. La verdad era que Tommy había estado distante porque era agotador salir con Clara. Ella necesitaba atención constante, validación constante, drama constante. Ella lo llamaba llorando por desprecios imaginarios de otras chicas, lo acusaba de coquetear cuando saludaba a compañeras de clase, y en general, le hacía la vida miserable. Pero admitir eso habría requerido que Clara mirara su propio comportamiento, y eso no era algo de lo que fuera capaz. Era más fácil culparme a mí. No puedo creer que mi propia hermana me haga esto, había sollozado en la mesa de la cena con todo el estilo teatral de alguien que había estado practicando en el espejo. Ella ha estado coqueteando con Tommy durante semanas. Todos en la escuela hablan de eso. Mis padres me miraron como si hubiera cometido un asesinato, no porque creyeran que era capaz de robarle el novio a mi hermana, sino porque la lealtad familiar se suponía que era absoluta en nuestra casa. No se traicionaban unos a otros, incluso si no se estaban traicionando realmente. Y mi padre dijo con esa voz decepcionada que todavía hace que se me contraiga el estómago, ¿es esto cierto? No, dije. Hablé con Tommy tal vez 5 minutos sobre nuestra tarea de historia. Eso es todo. Ven, gimió Clara. Les está mintiendo en la cara. Ella ha estado tratando de separarnos desde el primer día porque está celosa de que yo tenga novio y ella no. La injusticia de ello era asombrosa. Yo tenía 15 años, era torpe y estaba más interesada en los libros que en los chicos. No tenía ningún deseo de robarle el novio a nadie, especialmente no a Tommy Morrison, quien parecía bastante agradable, pero no podía mantener una conversación sobre nada más complejo que los resultados de fútbol. Pero Clara era hermosa, popular y estaba llorando. Yo era la hermana menor con cabello rizado y demasiadas opiniones. ¿Adivinen a quién creyeron? Estuve castigada por 2 meses. Clara recibió simpatía y un vestido nuevo para ayudarla a sentirse mejor después de su desamor. Tommy, confundido por todo el asunto, rompió con Clara la semana siguiente y comenzó a salir con Jennifer Walsh, quien tuvo el buen sentido de mantenerse alejada de nuestro drama familiar. Eso debería haber sido el final del asunto. Pero Clara nunca dejaba ir nada. Durante el resto de la escuela secundaria, ella mencionaba mi traición cada vez que necesitaba desviar la atención de sus propios problemas. ¿Reprobó un examen? Bueno, había estado demasiado molesta por mi deshonestidad para estudiar. ¿La atraparon escapándose? Había estado tan herida por el drama familiar que necesitaba alejarse y pensar. Se convirtió en nuestra mitología familiar. Clara era la víctima y yo era la hermana en la que no se podía confiar. El patrón continuó durante la universidad. Cuando Clara fue expulsada en el 2º año, fue porque había estado demasiado emocional por nuestra complicada relación para concentrarse en lo académico. Cuando no pudo mantener un trabajo después de la graduación, fue porque el estrés de nuestros problemas no resueltos estaba afectando su salud mental. Mis padres se lo creyeron todo. Clara era sensible, artística, herida por la vida. Yo era práctica, estable, tal vez un poco fría. Clara necesitaba protección y apoyo. Yo necesitaba ser más comprensiva, más indulgente, más dispuesta a dejar ir el pasado. Son hermanas, decía mi madre cada vez que expresaba frustración, la familia es para siempre. Necesitas aprender a perdonar. Pero el perdón requiere el reconocimiento de la mala conducta. Y Clara nunca admitió haber hecho nada malo. En su versión de los hechos,
Ella siempre fue víctima de las circunstancias, de los celos de otras personas o de mi inexplicable hostilidad hacia ella. Cuando comencé a tener citas serias en la universidad, Clara encontraba formas de insertarse en mis relaciones. No abiertamente, no obviamente, pero llamaba cuando sabía que tenía citas, alegando emergencias familiares que requerían atención inmediata. Ella aparecía en fiestas y de alguna manera lograba monopolizar las conversaciones con quienquiera que me interesara. Ella compartía historias vergonzosas sobre mí bajo la apariencia de ser una hermana amorosa y preocupada. Ansley siempre ha sido un poco intensa, decía con una risa que sonaba cariñosa, pero se sentía como un cuchillo. Se pone tan seria con todo. Me preocupa que asuste a los chicos. Una por una, las relaciones se desvanecían. No dramáticamente, no con discusiones o rupturas, sino con chicos que de repente parecían menos interesados, menos disponibles, menos comprometidos. Empecé a preguntarme si había algo malo en mí, si realmente era demasiado intensa, demasiado seria, demasiado difícil. No fue hasta que conocí a David que entendí lo que había estado sucediendo. David era mayor, más seguro de sí mismo y completamente indiferente a la marca particular de manipulación de Clara. Cuando ella intentaba sus tácticas habituales, él redirigía cortésmente las conversaciones hacia mí o simplemente ignoraba sus intentos obvios de socavarme. Tu hermana es interesante, dijo después de conocer a Clara por primera vez. Muy teatral. Es como si siempre estuviera en un escenario. Eso es exactamente lo que era. Clara siempre estaba actuando, siempre trabajando en un ángulo, siempre posicionándose como la estrella de cualquier drama que se estuviera desarrollando. Y durante años, yo había sido su elenco de apoyo involuntario, interpretando el papel de la hermana que simplemente no la entendía, no la apreciaba, no la amaba lo suficiente. Pero David vio a través de todo eso, y Clara lo odió por ello. Ella trató de advertirme que me alejara de él, sugiriendo que era demasiado controlador, demasiado serio, demasiado viejo para mí. Cuando eso no funcionó, trató de hacerse amiga de él, llamando con largas historias sobre sus problemas y pidiendo su consejo. Cuando él cortésmente desviaba esas llamadas hacia mí, ella lo acusaba de intentar aislarme de mi familia. Él te está cambiando, me dijo justo antes de que David y yo nos comprometiéramos. Solías preocuparte por la familia. Ahora todo lo que te importa es él. Lo que ella quería decir era que yo había dejado de permitir su drama. Había dejado de dejarlo todo para manejar su crisis. Había dejado de aceptar la culpa por problemas que no creé. David me había mostrado cómo se veía una relación saludable. Y en comparación, todo sobre mi dinámica con Clara parecía retorcido y equivocado. Pero pensé que habíamos superado todo eso. Pensé que tal vez finalmente Clara había madurado lo suficiente como para ser una hermana real en lugar de una víctima profesional. Pensé mal. Hace 3 años, Clara llamó a mi puerta a las 10 de una noche de martes, llorando y embarazada. Casi no la reconocí. Desaparecidos estaban el cabello cuidadosamente peinado y la ropa de diseñador que la habían definido desde la escuela secundaria. Parecía delgada, exhausta y genuinamente asustada de una manera que nunca había visto antes. Cuando abrí la puerta, se derrumbó en mis brazos como una niña. Lo siento mucho, repetía. Sé que no merezco tu ayuda, pero no sabía a dónde más ir. David estaba fuera de la ciudad por negocios, así que solo éramos Clara y yo en mi sala de estar con sus fotos de ultrasonido esparcidas por mi mesa de café como evidencia de un milagro que no había esperado. 6 semanas de embarazo, sin pareja a la vista y, según Clara, sin apoyo familiar. Mamá y papá aún no lo saben, admitió, limpiándose la nariz con el pañuelo que le había dado. Tengo demasiado miedo de decirles. ¿Sabes cómo se sienten acerca de las madres solteras? Nuestros padres eran tradicionales, religiosos y muy preocupados por lo que pensaran los demás. Una hija embarazada soltera no encajaría en su imagen de la familia perfecta que habían trabajado tan duro para mantener. Clara tenía razón en estar asustada. ¿Qué pasa con el padre?, pregunté suavemente. La cara de Clara se arrugó de nuevo. Él está casado. No lo sabía cuando empezamos. Quiero decir, pensé que... Me mintió sobre todo. Cuando le conté sobre el bebé, dijo que necesitaba manejarlo en silencio. Me dio dinero y me dijo que nunca lo contactara de nuevo. Le creí. La Clara que yo conocía era muchas cosas.
dramática, manipuladora, egocéntrica. Pero no era una destructora de hogares. Era más probable que fuera la otra mujer que genuinamente pensaba que era la única mujer. La que creía cualquier mentira que un hombre casado le dijera para mantenerla satisfecha con migajas de atención. No puedo criar a un bebé sola, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No tengo carrera. No tengo ahorros. No tengo nada. He estado trabajando en esa boutique, pero ya me están recortando las horas. Ni siquiera puedo pagar mi alquiler el próximo mes. Era cierto. Clara nunca había logrado construir el tipo de vida estable que apoyaría a un niño. Había rebotado entre trabajos, apartamentos y relaciones durante años. Siempre confiada en que algo mejor estaba a la vuelta de la esquina. El embarazo la había obligado a enfrentar la realidad de que no venía nada mejor, y no estaba preparada para ello. ¿Qué necesitas?, pregunté. Necesito a mi hermana de vuelta, dijo, mirándome con una expresión tan vulnerable que me rompió el corazón. Sé que he sido terrible contigo. Sé que he sido celosa y mezquina y probablemente imposible de tratar, pero voy a ser madre. Y quiero ser mejor de lo que he sido. Hablamos hasta las 3 de la mañana. Clara me contó sobre la terapia que había comenzado, los libros sobre desarrollo infantil que había estado leyendo, la entrevista de trabajo que tenía programada en una empresa más estable. Me mostró un cuaderno donde había estado rastreando sus gastos, tratando de averiguar cómo hacer que un presupuesto funcionara con un solo ingreso. Se disculpó, realmente se disculpó sin desviar la culpa ni poner excusas. Ella reconoció el dolor que me había causado a lo largo de los años, las relaciones que había saboteado, la confianza que había roto. Era la conversación que había querido tener con mi hermana durante 15 años. No espero que me perdones de inmediato, dijo. Pero espero que tal vez podamos empezar de nuevo. Tal vez pueda demostrarte que no soy la misma persona que solía ser. David llegó a casa a la mañana siguiente para encontrar a Clara dormida en nuestro sofá y a mí preparando el desayuno para 3. Esperaba que se sintiera frustrado, tal vez incluso enojado porque había tomado una decisión unilateral de involucrarnos en el drama de Clara. En cambio, escuchó en silencio mientras le explicaba la situación, luego me ayudó a llevar café a la sala de estar donde Clara acababa de despertarse. Felicidades, dijo simplemente. ¿Para cuándo es la fecha? Durante los siguientes 7 meses, Clara fue la hermana que siempre había querido. Llamaba regularmente, pero no obsesivamente. Pedía consejo, pero no exigía que yo resolviera sus problemas. Obtuvo el trabajo para el que se había entrevistado y lo mantuvo, trabajando constantemente durante su embarazo, a pesar de las náuseas matutinas que duraron hasta bien entrado su segundo trimestre. Cuando necesitaba ayuda, y si necesitaba ayuda, con facturas médicas y ropa de maternidad y preparándose para un bebé con un presupuesto limitado, pedía directamente en lugar de manipular las circunstancias para forzar mi participación. Cuando le ofrecía ayuda, aceptaba con gracia y siempre intentaba corresponder como podía. Pintó mi baño mientras yo estaba en el trabajo, organizó mi armario y preparó la cena para David y para mí al menos una vez a la semana durante su tercer trimestre. Pequeños gestos, pero significativos, que mostraban que estaba pensando en nuestra relación como algo recíproco en lugar de unilateral. Lo más importante es que dejó de actuar. Cuando estaba feliz, lo demostraba genuinamente. Cuando estaba asustada por convertirse en madre, lo admitía honestamente. Cuando estaba frustrada con la incomodidad física del embarazo, se quejaba sin culpar a nadie más ni hacerlo responsabilidad de otro. Estuve allí cuando nació Michael. Clara me había pedido que fuera su entrenadora de parto, y acepté a pesar de mi total falta de experiencia con el parto. Durante 14 horas, sostuve su mano, le di trozos de hielo y la ayudé a respirar a través de contracciones que la hacían agarrar mis dedos tan fuerte que pensé que podría romperlos. Cuando Michael finalmente llegó, pequeño y perfecto y gritando su indignación al mundo, Clara me miró con lágrimas corriendo por su rostro y dijo, gracias por creer que podía cambiar. Yo también estaba llorando. No solo por el milagro del nacimiento, sino porque finalmente tenía a mi hermana de vuelta. La verdadera Clara, la que había vislumbrado a veces cuando éramos niñas, antes de que los celos y la competencia y la disfunción familiar hubieran torcido nuestra relación en algo irreconocible. Durante 2 años, fue todo lo que había esperado. Clara era una madre devota,
una empleada confiable y una hermana que realmente actuaba como si le importara yo como persona en lugar de solo lo que podía hacer por ella. Cenábamos juntas una vez a la semana. Nos enviábamos mensajes de texto regularmente. Incluso hicimos un viaje de fin de semana juntas cuando Michael tenía 18 meses, solo nosotros tres, y fue perfecto. Michael era una alegría, uno de esos bebés que sonreía temprano y se reía a menudo y hacía más felices a todos los que lo rodeaban simplemente existiendo. Clara lo llevaba a las reuniones familiares y me encantaba verlo descubrir el mundo. Me encantaba ver la cara de Clara iluminarse cuando alcanzaba nuevos hitos. Le compraba ropa, juguetes, libros. Yo cuidaba a Michael cuando Clara tenía compromisos laborales o necesitaba un descanso. Comencé un fondo universitario para él, contribuyendo mensualmente porque quería que tuviera oportunidades que Clara y yo no habíamos tenido. Imaginaba ser la tía que le enseñaba a andar en bicicleta, que le ayudaba con la tarea, que lo avergonzaba en la graduación de la escuela secundaria llorando demasiado fuerte. Cuando David murió, Clara fue una de las pocas personas que sabía exactamente qué hacer. No ofreció lugares comunes ni preguntó cómo estaba aguantando. Simplemente apareció con ayuda práctica. Comestibles, una cacerola, alguien para manejar las llamadas telefónicas de parientes lejanos que querían detalles sobre los arreglos del funeral. Déjame encargarme de esto, había dicho. Y por una vez, dejar que otra persona se encargara de las cosas se sintió como un alivio en lugar de una derrota. Debería haber sabido que era demasiado bueno para durar. Debería haber recordado que Clara nunca había mantenido un cambio positivo durante más de unos pocos meses a la vez. Debería haber sido más sospechosa de su repentina ayuda, más protectora de mis propios límites. Pero deseaba tan desesperadamente creer que las personas podían cambiar, que la familia podía sanar, que el amor podía superar años de disfunción y dolor. Quería creer que la transformación de Clara era real, permanente y motivada por un crecimiento genuino en lugar de una necesidad temporal. De pie en la tumba de David, escuchándola destruir todo lo que habíamos construido juntas, me di cuenta de que Clara no había cambiado en absoluto. Simplemente había mejorado en ocultar quién era realmente hasta que estuviera en una posición para usarlo en mi contra. Lo cierto sobre Michael es que yo realmente lo amaba. Todavía lo hago si soy honesta. Esa podría ser la parte más cruel de lo que hizo Clara. Ella usó mi amor por su hijo como arma contra mí. Desde el momento en que nació, Michael se sintió como familia. No solo porque era mi sobrino, sino porque yo había estado allí para todo. Su primera sonrisa, su primera palabra, sus primeros pasos. Yo fui quien le enseñó a apilar bloques, quien le leyó cuentos antes de dormir cuando Clara estaba demasiado agotada. Quien le cantó canciones de cuna en la mecedora que había comprado para su guardería. Clara lo alentaba, más que alentarlo. Prácticamente empujaba a Michael a mis brazos cada vez que tenía la oportunidad. Eres tan buena con él, decía, mirándome alimentarlo o cambiarle el pañal o hacer que dejara de llorar cuando ella no podía. Él ama tanto a su tía Ansley. Mira cómo se calma cuando lo sostienes. Era cierto. Michael y yo tuvimos una conexión desde el principio. Tal vez fue porque había estado allí cuando nació. O tal vez fue porque me acerqué a él sin la ansiedad y la desesperación de Clara por ser la madre perfecta. Fuera lo que fuera, parecía sentir que yo era un puerto seguro en su pequeño mundo. Cuando comenzó a hablar, una de sus primeras palabras claras fue Annie, su pronunciación de bebé para Ansley. Clara aplaudía y reía y decía, sí, esa es tu tía Annie. Ella te ama mucho. Pensé que estaba orgullosa de nuestro vínculo. Pensé que estaba agradecida de que Michael tuviera a alguien más que lo adorara, alguien que pudiera ayudar a llevar la enorme responsabilidad de criar a un niño sola. Pensé que estaba siendo generosa, compartiendo a su hijo con alguien que no podía tener hijos propios. David y yo habíamos dejado de intentar activamente quedar embarazados después de su diagnóstico. Pero eso no significaba que hubiera dejado de querer ser madre. Tener a Michael en mi vida se sentía como un regalo, una oportunidad de experimentar ese amor incondicional y esa protección feroz que conlleva cuidar a una persona pequeña que depende de ti por completo. Clara sabía todo esto. Sabía sobre la condición de David, sabía sobre nuestra decisión de dejar de buscar tratamientos de fertilidad, sabía cuánta alegría traía Michael a mi vida, por lo demás sin hijos. Me había visto llorar cuando dio sus primeros pasos en mi sala de estar mientras ella estaba en la cocina preparando el almuerzo.
Me había visto acostada en el suelo durante horas jugando con bloques y leyendo el mismo libro 17 veces porque eso es lo que él quería. Serías una madre tan buena, me había dicho más de una vez. Michael tiene mucha suerte de tenerte como su tía. Algunos niños no tienen a nadie además de sus padres que realmente los ame, pero él te tiene a ti. Yo tomaba esa responsabilidad en serio. Me aseguraba de estar disponible cada vez que Clara necesitaba ayuda. Le compraba todo lo que necesitaba y muchas cosas que no. Tomaba fotos en cada hito y me aseguraba de que supiera que era amado, querido, celebrado. Cuando Clara comenzó a insinuar que tenía dificultades financieras, aumenté mis contribuciones a su fondo universitario y comencé a comprar comestibles para su apartamento. Cuando mencionó que el cuidado infantil era costoso, comencé a llevarlo una noche a la semana para que ella pudiera tener tiempo para adultos. Cuando la ropa le quedaba pequeña más rápido de lo que ella podía reemplazarla, lo llevaba de compras y le dejaba elegir ropa nueva. Nada de eso se sentía como un sacrificio. Se sentía como lo que la familia hacía el uno por el otro. La primera vez que noté a Clara mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo fue cuando Michael tenía unos 18 meses. Estaba sentada en el suelo de su sala de estar ayudándolo a construir una torre con bloques mientras ella doblaba la ropa cerca. Había logrado apilar 6 bloques antes de que la torre se cayera. Y cuando cayó, aplaudió y se rió como si fuera la cosa más asombrosa que jamás hubiera sucedido. «Otra vez, Annie». «Otra vez», dijo, empujando los bloques hacia mí con sus manitas regordetas. Comencé a reconstruir la torre, haciendo expresiones exageradas de concentración que lo hacían reír. Por el rabillo del ojo, vi a Clara dejar de doblar y simplemente mirarnos por un largo momento. Cuando levanté la vista, estaba sonriendo, pero algo en su sonrisa parecía forzado. «¿Todo bien?», pregunté. «Bien», dijo rápidamente, volviendo a la ropa. «Solo cansada». Pero empecé a notarlo más después de eso. La forma en que Clara miraba cuando Michael corría hacia mí en lugar de hacia ella cuando llegaba. La forma en que su sonrisa se tensaba cuando él lloraba por Annie cuando ella intentaba consolarlo. La forma en que interrumpía nuestros juegos o sugería que era hora de que me fuera a casa justo cuando Michael y yo nos estábamos divirtiendo más. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Clara no había sido más que agradecida por mi participación en la vida de Michael. Había alentado nuestro vínculo desde el principio. Necesitaba mi ayuda y yo estaba feliz de dársela. Pero mirando hacia atrás ahora, me pregunto si fue entonces cuando comenzó a planear. Cuando se dio cuenta de que mi amor por Michael podría usarse en mi contra, que mi incapacidad para tener hijos me hacía vulnerable de una manera que ella podía explotar. Tal vez comenzó a observar a David entonces, también. Buscando debilidades, oportunidades, formas de posicionarse como víctima de las circunstancias en lugar de arquitecta de ellas. Tal vez comenzó a construir la historia que eventualmente contaría en su funeral, la que la presentaría como la mujer agraviada y a mí como la esposa, demasiado ciega para ver la traición de su esposo. O tal vez le estoy dando demasiado crédito por la planificación a largo plazo. Tal vez Clara simplemente vio una oportunidad cuando David murió y la tomó de la manera en que siempre había tomado las oportunidades que se le presentaban. Tal vez me miró, rota y de duelo, y pensó que esta era su oportunidad de ganar finalmente cualquier competencia que hubiera estado sucediendo en su cabeza desde que éramos adolescentes. De cualquier manera, ella usó a Michael. Usó mi amor por él, mi incapacidad para tener hijos propios, mi desesperación por creer que la familia podía ser más que disfunción y decepción. Convirtió mi lugar más vulnerable en su arma preferida. De pie en ese cementerio, escuchándola destruir mi matrimonio y la memoria de mi esposo, sentí algo que nunca antes había sentido hacia mi hermana. No ira, no decepción, ni siquiera traición. Odio. Odio puro y limpio por alguien que usaría a un niño como munición en cualquier juego retorcido que hubiera estado jugando durante toda nuestra vida. Alguien que se pararía en un funeral y mentiría sobre un hombre muerto para obtener dinero que no había ganado y no merecía. Pero debajo del odio había algo más. Alivio. Porque finalmente, Clara había exagerado su mano. Finalmente, había dicho una mentira que yo podía probar que era imposible. Finalmente, podía dejar de fingir que ella era algo más que exactamente quien siempre había sido. La primera llamada llegó 3 horas después del funeral. Estaba sentada en mi cocina,
todavía con mi vestido negro, mirando una cacerola que alguien había traído y preguntándome cómo la gente esperaba que comieras cuando tu mundo acababa de colapsar 2 veces en un día. Ansley. La voz de Clara sonaba tentativa, casi nerviosa. Sé que hoy fue difícil. Sé que esto es difícil de procesar para ti. Difícil de procesar para mí, como si estuviera luchando con la comprensión básica en lugar de tratar de averiguar qué tipo de persona anuncia un reclamo de paternidad en un funeral. ¿Qué quieres, Clara? Quiero que manejemos esto como adultos, como familia. No quiero hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Casi me reí. Ella ya lo había hecho lo más difícil posible eligiendo el lugar más público y humillante para su anuncio. Todos en ese funeral estarían hablando de ello durante meses. La memoria de David ahora estaba vinculada para siempre con el adulterio y el escándalo, y yo fui elegida como la esposa inconsciente que había sido traicionada por su propia hermana. ¿Cómo quieres manejar esto exactamente?, pregunté. Bueno, estaba pensando que podríamos resolver algo en privado sin abogados ni tribunales ni nada complicado como eso. No quiero hacer pasar a Michael por una gran batalla legal. Por supuesto, Clara quería evitar procedimientos legales porque los procedimientos legales requerían pruebas. Requerían documentación, evidencia, hechos que pudieran ser verificados o refutados. La especialidad de Clara siempre había sido la manipulación emocional, no la evidencia real. ¿Qué tipo de arreglo estás pensando? Tal vez podríamos dividir el seguro de vida de David y la casa. Bueno, Michael debería heredar la casa de su padre, ¿no crees? Pero sé que has estado viviendo allí, así que tal vez podríamos establecer algún tipo de cronograma. Mi casa. Ella quería mi casa. La casa que David y yo habíamos comprado juntos, renovado juntos, llenado con 8 años de recuerdos y muebles que habíamos elegido, y paredes que habíamos pintado y un jardín que habíamos plantado. Ella quería quitármela y dársela a un niño que ni siquiera era de David. Eso es generoso de tu parte, dije, manteniendo mi voz firme. Dándome un cronograma para mudarme de mi propia casa. Ya no es tu casa, Ansley. Es la casa de Michael. David era su padre. La certeza en su voz era casi impresionante. Había dicho esta mentira tantas veces en las 3 horas desde el funeral que había empezado a creerla ella misma. Ese siempre fue el don de Clara, la capacidad de reescribir la realidad hasta que su versión se volviera más real para ella que lo que realmente había sucedido. Tendremos que hacer una prueba de paternidad, dije. Eso no es necesario. Quiero decir, míralo, Ansley. Se parece a David. Todos siempre lo han dicho. ¿Lo hacían? Intenté recordar a alguien comentando alguna vez sobre el parecido de Michael con David y no encontré nada. Michael era un niño hermoso con cabello oscuro y ojos marrones, pero también lo eran muchos niños. Nunca había visto ninguna similitud particular con David, que había sido rubio con ojos verdes. Si es hijo de David, no deberías tener ningún problema en probarlo, suspiró Clara. Y prácticamente podía escucharla cambiando de táctica. Bien, si eso es lo que se necesita para que me creas, pero no voy a hacer pasar a Michael por algún proceso legal traumático solo porque no puedes aceptar la realidad. ¿Qué realidad es esa? ¿Que tu esposo tuvo una aventura con tu hermana? ¿Que me dejó embarazada? ¿Que te ha estado mintiendo durante más de 2 años? Cada palabra estaba diseñada para herir. Para hacerme dudar de todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Y si no hubiera sabido lo que sabía, podría haber funcionado. Clara era buena encontrando puntos de presión y aplicando la fuerza suficiente para hacer que la gente se cuestionara a sí misma. ¿Cuándo ocurrió supuestamente esta aventura? Comenzó cuando estaba embarazada. Estabas tan ocupada con el trabajo, tan indisponible, y David se sentía solo. Yo era vulnerable lidiando con el abandono del verdadero padre de Michael y David me apoyó. La línea de tiempo era inteligente. Mi apoyo durante el embarazo de Clara reformulado como la oportunidad de David para la infidelidad. Mis compromisos laborales, que habían sido necesarios para mantener tanto mi hogar como los gastos de Clara durante su embarazo, reposicionados como negligencia que justificaba la traición. Entonces David te consoló dejándote embarazada. No fue planeado. Simplemente sucedió. Estas cosas pasan, Ansley. Estas cosas pasan. Como si el adulterio fuera un desastre natural.
Algo que simplemente ocurría sin que nadie tomara decisiones deliberadas. Como si David hubiera embarazado accidentalmente a una mujer a la que no podía impregnar. Ya veo. Y has estado ocultando esto durante 2 años. ¿Por qué? Quería protegerte. Pensé que tal vez David te lo diría él mismo. O tal vez sería mejor si nunca lo supieras. Pero cuando murió. Michael merece saber quién era su padre. Merece su herencia. El martirio era perfecto. Clara, la hermana noble, sacrificando su propia comodidad para protegerme de una verdad dolorosa. Clara, la madre devota, luchando por los derechos de su hijo contra una cuñada egoísta que quería quedarse con todo para ella. Necesito pensar en esto, dije. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero Ansley, espero que recuerdes que Michael es inocente en todo esto. Es solo un niño pequeño que perdió a su padre hoy. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome sola con su narrativa perfectamente elaborada y mi comprensión perfectamente clara de por qué era imposible. La segunda llamada llegó de mi madre 1 hora después. Cariño, acabo de hablar con Clara. Esto debe ser un shock para ti. Mi madre había decidido aparentemente que la versión de los hechos de Clara era objetivamente precisa, lo cual no era sorprendente. A lo largo de nuestras vidas, ella había elegido consistentemente creer la historia de la hija que requiriera un procesamiento emocional menos complicado de su parte. Es un shock, estuve de acuerdo. Ella está tratando de hacer lo correcto para ese niño pequeño. Espero que puedas ver más allá de tus sentimientos heridos y apoyar a tu sobrino. Tu sobrino, no el niño que puede o no estar relacionado con nosotros, sino tu sobrino. Clara ya había ganado esta batalla en el tribunal de la opinión familiar. Estoy segura de que Clara te contó su versión de los hechos. Ansley, sé que esto es doloroso, pero la negación no cambiará los hechos. Ese niño necesita a su familia ahora más que nunca. ¿Hechos? Como si las acusaciones de Clara fueran una verdad establecida en lugar de afirmaciones que no habían sido verificadas. Como si la incapacidad de David para defenderse lo hiciera automáticamente culpable de todo de lo que se le acusaba. Pensé en decirle a mi madre la verdad, en explicarle que David no podía haber engendrado hijos, y mucho menos a Michael, en exponer el historial médico que hacía que la historia de Clara no solo fuera improbable, sino imposible. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la certeza de que mi madre no me creería. Tal vez fue el conocimiento de que Clara encontraría una manera de reformular incluso la evidencia médica como parte de algún encubrimiento elaborado. Tal vez fue solo el agotamiento de un día que ya había requerido más fuerza de la que sabía que tenía. O tal vez fue estrategia. Clara había elegido hacer de esto una batalla pública para anunciar sus reclamos frente a una audiencia que difundiría la historia en toda nuestra comunidad. Si iba a contraatacar, necesitaba hacerlo bien. Necesitaba asegurarme de que cuando saliera la verdad, fuera tan pública y definitiva como lo habían sido sus mentiras. Te llamaré más tarde, mamá. Necesito algo de tiempo para procesar todo. Por supuesto, cariño, pero recuerda, la familia es la familia. Cualesquiera que sean los errores que cometió David, ese niño pequeño sigue siendo parte de nuestra familia. Después de que colgó, me senté en mi cocina durante otra hora pensando en la llamada telefónica de Clara y las suposiciones de mi madre y la forma en que ambas habían decidido que la interpretación más generosa de los eventos era que mi esposo muerto me había traicionado con mi hermana. Debería haber dolido más. La acusación de adulterio, la suposición de que había sido demasiado inconsciente para notar una aventura que sucedía bajo mis narices, la sugerencia de que David había sido lo suficientemente infeliz en nuestro matrimonio como para buscar consuelo en otra parte. Pero no dolió porque no era cierto. Y por primera vez en mi relación con Clara, tenía algo que ella no tenía. Prueba de que estaba mintiendo. Subí a la oficina de David y abrí el archivador donde guardábamos nuestros documentos importantes. Registros médicos, pólizas de seguro, declaraciones de impuestos, los restos de una vida compartida que continúa generando papeleo, incluso después de que la mitad de la pareja se haya ido. En la parte inferior del archivo médico, encontré lo que estaba buscando. Los registros quirúrgicos de David de cuando tenía 7 años. Las citas de seguimiento que habían continuado hasta su adolescencia. Los informes de especialistas en fertilidad de hace 3 años confirmando lo que David ya sabía. Imposible. Médicamente imposible para David haber engendrado hijos.
Hice copias de todo y volví a poner los originales en el archivador. Luego llamé a James Morrison, el abogado que había manejado nuestros testamentos y planificación patrimonial. Era después del horario comercial, pero me había dado su número personal cuando David murió, diciéndome que llamara si necesitaba algo. James, soy Ansley Richardson. Lamento llamar tan tarde, pero tengo una situación que no puede esperar. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté todo. El anuncio de Clara en el funeral, su llamada telefónica, sus demandas por los activos de David, la imposibilidad médica de sus reclamos. James escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas que podía escuchar a través del teléfono. Esto es claramente un intento de fraude, dijo cuando terminé. La pregunta es si ella realmente cree lo que está diciendo o si sabe que está mintiendo. ¿Importa para el caso legal? Probablemente no, pero podría importar para cómo manejamos esto estratégicamente. Si ella cree genuinamente que Michael es hijo de David, será más probable que siga adelante con acciones legales. Si sabe que está mintiendo, podría retroceder cuando se dé cuenta de que estás preparada para luchar. Quiero luchar de cualquier manera. Bien, porque basado en lo que me has dicho, esto debería ser bastante sencillo de resolver. Las pruebas de paternidad no mienten, y los registros médicos no mienten. Tu hermana eligió a la persona equivocada para atacar con este tipo de estafa. Por primera vez desde el funeral de David, sonreí. No porque estuviera feliz. Todavía estaba de luto por mi esposo y tambaleándome por la traición de mi hermana, pero porque finalmente vi un camino a seguir que no requería que me defendiera de acusaciones que sabía que eran falsas. Clara siempre había ganado nuestras batallas porque luchaba sucio mientras yo intentaba ser justa. Ella mentía mientras yo decía la verdad. Ella jugaba a la víctima mientras yo aceptaba una responsabilidad que no merecía. Pero esta vez fue diferente. Esta vez había dicho una mentira que podía ser refutada con evidencia científica. Esta vez, la verdad estaba de mi lado de una manera que no podía ser manipulada, reinterpretada o explicada. Esta vez, yo iba a ganar. El abogado de Clara era exactamente lo que esperaba. Traje caro, sonrisa ensayada y el tipo de confianza que proviene de representar a personas que generalmente se salen con la suya a través de la intimidación en lugar de los hechos. Nos reunimos en la oficina de James 2 semanas después del funeral. Clara se sentó junto a su abogado, luciendo apropiadamente sombría, ocasionalmente tocándose los ojos con pañuelos que había traído específicamente para la actuación. Me senté frente a ellos con James, una pila de registros médicos y el tipo de calma que proviene de saber que tienes todas las cartas. Mi clienta ha solicitado esta reunión con la esperanza de llegar a una resolución amistosa, comenzó el abogado de Clara. La señora Richardson tiene reclamos legítimos sobre la herencia de su hijo, y creemos que es lo mejor para todos manejar este asunto en privado. La señora Richardson. Clara estaba usando su apellido de soltera nuevamente, probablemente para distanciarse de cualquier asociación con David que pudiera complicar su narrativa de víctima. Inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. ¿Qué reclama exactamente la señora Richardson?, preguntó James. Que el difunto David Thompson es el padre biológico de su hijo de 2 años, Michael. Ella tiene documentación que muestra que tuvieron una relación íntima durante el periodo de tiempo relevante. Casi me reí. Documentación de una relación íntima. ¿Qué tipo de documentación podría existir posiblemente para una aventura que nunca había sucedido? Cartas de amor que David no había escrito. Recibos de hotel de citas que no habían ocurrido. Fotos de encuentros románticos que existían solo en la imaginación de Clara. ¿Qué documentación?, preguntó James. El abogado de Clara deslizó una carpeta sobre la mesa. En el interior había mensajes de texto impresos, fotos y lo que parecía ser una nota escrita a mano. Reconocí la letra de David de inmediato, pero las palabras no me eran familiares. Gracias por entender. La noche anterior significó todo para mí. El mensaje estaba fechado 6 meses antes del nacimiento de Michael. Debajo había capturas de pantalla de mensajes de texto que mostraban conversaciones entre David y Clara que nunca había visto antes. Ya te extraño. No puedo esperar a verte de nuevo. Me haces sentir vivo de una manera que había olvidado que era posible. Sé que esto es complicado, pero lo que tenemos es real.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza a pesar de mi certeza de que estos mensajes eran fabricados. Parecían reales. Sonaban como la voz de David, hacían referencia a detalles específicos que los hacían parecer auténticos. Por un momento, me pregunté si me había equivocado. Si de alguna manera. Pero no, David no podía tener hijos. Eso era un hecho médico, no una opinión o interpretación. Independientemente de lo que Clara hubiera hecho para crear esta evidencia, no cambiaba la biología. James estaba examinando los documentos con el ojo practicado de alguien que había visto mucha evidencia fabricada. Estos son interesantes, dijo cuidadosamente. Por supuesto, necesitaremos verificar su autenticidad. Son auténticos, dijo firmemente el abogado de Clara. La señora Richardson también ha preparado una declaración escrita detallando la relación, incluyendo fechas y lugares específicos. Clara se inclinó hacia adelante, con voz suave y emocional. Sé que esto es doloroso para Ansley. Nunca quise que saliera de esta manera, pero Michael merece conocer a su padre y merece su herencia. David hubiera querido eso. La manipulación fue impecable. Clara posicionándose como la renuente contadora de la verdad, obligada a revelar secretos dolorosos por el bien de un niño inocente. Yo elegida como la viuda egoísta tratando de negar a un niño pequeño su derecho de nacimiento. David transformado de esposo fiel a padre infiel que murió antes de que pudiera arreglar las cosas. Señora Thompson. El abogado de Clara se dirigió a mí directamente. Mi clienta está preparada para ser razonable al respecto. Ella no quiere tomarlo todo, solo lo que es justo para Michael. Quizás podríamos organizar una división de activos que refleje las necesidades del niño mientras le permite mantener cierta seguridad. ¡Qué generoso! Clara estaba dispuesta a tomar solo parte de todo lo que David y yo habíamos construido juntos, dejándome con sobras de mi propia vida como un gesto de bondad fraternal. ¿Qué consideraría justo la señora Richardson?, preguntó James. El 50% de las ganancias del seguro de vida. La casa, ya que Michael debería crecer en el hogar de su padre. Los efectos personales de David por valor sentimental y apoyo continuo para la educación y las necesidades de atención médica de Michael. Todo. Ella lo quería todo. Simplemente expresado en términos que lo hacían sonar como un compromiso razonable. La casa que habíamos renovado juntos. El seguro de vida destinado a mantenerme después de la muerte de David. Incluso las pertenencias personales de David que no tenían valor para nadie excepto para mí. Eso parece bastante, dijo James suavemente. Michael es el único hijo de David, respondió el abogado de Clara. En ausencia de un testamento que especifique lo contrario, tendría derecho a heredar todo de todos modos. Pero David sí tenía un testamento muy claro y muy legal que me dejaba todo a mí. La redacción del abogado sugería que no sabía sobre el testamento o esperaba que nosotros no lo hiciéramos. En realidad, dijo James, alcanzando su propia carpeta. El señor Thompson tenía un testamento. Muy completo, muy claro. Todo va a su esposa. El abogado de Clara pareció genuinamente sorprendido. No estábamos al tanto de un testamento. Por supuesto, si hay niños involucrados, los testamentos pueden ser impugnados. Pueden serlo, estuvo de acuerdo James. Pero primero, necesitaríamos establecer la paternidad. Asumo que su clienta está preparada para someterse a pruebas de ADN. Por primera vez desde que comenzó la reunión, Clara pareció incómoda. No creo que eso sea necesario. El parecido es obvio, y tenemos documentación de la relación. La documentación puede ser falsificada, dije en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que comenzó la reunión, y ambos abogados me miraron con interés. Las pruebas de ADN no mienten. Los ojos de Clara brillaron con algo que podría haber sido ira o miedo. No puedo creer que hagas pasar a Michael por eso. Es solo un bebé, Ansley. Tu sobrino. Si es mi sobrino, la prueba lo demostrará. Algunas cosas son más importantes que la prueba legal. Como la familia. Cómo hacer lo correcto para un niño que no pidió nacer en esta situación. La manipulación emocional era tan transparente que era casi insultante. Clara apelando a la lealtad familiar después de afirmar que mi esposo me había traicionado.
Clara exigiendo que considerara el bienestar de Michael después de anunciar su paternidad en un funeral frente a 50 personas. Clara pidiéndome que hiciera lo correcto mientras exigía la mitad de todo lo que poseía basándose en mentiras. Creo que las pruebas de ADN son el siguiente paso más razonable, dijo James diplomáticamente. Resolverá cualquier duda sobre la paternidad definitivamente. El abogado de Clara le susurró algo y ella asintió de mala gana. Bien, pero quiero que se haga a través del sistema judicial con la supervisión adecuada. No quiero que haya dudas sobre los resultados. Absolutamente, estuvo de acuerdo James. Las pruebas ordenadas por el tribunal son el estándar de oro. Después de que se fueron, James y yo nos sentamos en su oficina revisando los documentos que Clara había proporcionado. Los mensajes de texto parecían convincentes, pero James señaló varias inconsistencias en los metadatos. La nota escrita a mano era más difícil de evaluar, pero conocía a expertos que podían analizar la escritura y el papel. Incluso si todo es auténtico, dijo. No prueba la paternidad. Solo probaría que su esposo tuvo algún tipo de relación con su hermana. No la tuvo, dije firmemente. Cualquiera que sean estos documentos, no son reales. Te creo. Pero incluso si fueran reales, tenemos algo mejor que testigos de carácter o testimonio emocional. Tenemos pruebas médicas de que su esposo no podría haber engendrado hijos. Le entregué las copias de los registros médicos de David. Los leyó cuidadosamente, su expresión se volvió más segura con cada página. Esto es blindado, dijo finalmente. Esterilización quirúrgica a los 7 años debido a complicaciones médicas. Múltiples citas de seguimiento que confirman la esterilidad completa. Consultas con especialistas en fertilidad durante su matrimonio confirmando lo mismo. Su hermana eligió al hombre equivocado para acusar falsamente. ¿Qué pasa después? Presentamos una solicitud para pruebas de paternidad ordenadas por el tribunal. Dada la evidencia médica, espero que el juez agilice este caso. Tu hermana retirará sus reclamos cuando se dé cuenta de que no puede ganar, o seguirá adelante y enfrentará las consecuencias de intentar un fraude. ¿Qué consecuencias? Presentar reclamos falsos, perjurio si miente bajo juramento, potencialmente fraude si ha aceptado dinero basado en estas acusaciones. Tu hermana se ha puesto en una posición legal muy vulnerable. Por primera vez desde la muerte de David, sentí algo parecido a la paz, no a la felicidad. Todavía estaba de luto por mi esposo y tambaleándome por la traición de mi hermana, pero sentía la certeza tranquila que proviene de saber que la verdad eventualmente prevalecerá. Clara siempre había ganado nuestras batallas porque estaba dispuesta a luchar sucio mientras yo insistía en luchar limpio. Ella estaba dispuesta a mentir mientras yo decía la verdad. Ella estaba dispuesta a manipular las emociones mientras yo apelaba a la razón. Pero esta vez, la razón iba a ganar. La ciencia iba a ganar. La evidencia médica iba a ganar. Y Clara iba a aprender que algunas mentiras son demasiado grandes para sostenerlas, sin importar lo bueno que seas contándolas. Clara no retrocedió después de nuestra reunión con los abogados. En todo caso, redobló su apuesta como alguien que había apostado todo en una mano perdedora, pero era demasiado orgullosa para retirarse. Las llamadas telefónicas comenzaron a la mañana siguiente. Primero mi tía Margaret, luego mi prima Susan, luego personas con las que no había hablado en años, pero que de alguna manera habían escuchado todos los detalles de mi drama familiar. Ansley, cariño, acabo de enterarme de la situación, dijo la tía Margaret, con la voz goteando con el tipo de falsa simpatía reservada para los escándalos familiares. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Descubrir las indiscreciones de David. Indiscreciones. Como si el adulterio fuera un error social menor, algo vergonzoso pero perdonable. Como si engendrar un hijo secreto fuera el equivalente a olvidar el cumpleaños de alguien. Me las estoy arreglando, dije. Bueno, espero que pienses en ese pobre niño. Él no pidió nacer en este lío, y no debería sufrir por problemas de adultos. Problemas de adultos. Como si mi negativa a entregar mi casa y mi seguro de vida a mi hermana fuera una terquedad mezquina en lugar de una respuesta razonable a mentiras obvias. Michael está bien cuidado, respondí. ¿Pero realmente lo está? Clara está luchando financieramente y sabes que David querría que su hijo estuviera provisto.
Todos se habían convertido en expertos en lo que David hubiera querido a pesar de que David había dejado un testamento legal claro que expresaba exactamente lo que quería. Pero aparentemente los deseos imaginarios triunfaban sobre la documentación real en el tribunal de la opinión familiar. Las conversaciones siguieron el mismo patrón. Expresiones de simpatía por mi situación, sugerencias suaves de que estaba siendo irrazonable e implicaciones cada vez menos sutiles de que yo era una mujer egoísta que negaba a un niño inocente su derecho de nacimiento. Clara estaba llevando a cabo una campaña magistral, posicionándose como la renuente contadora de la verdad que solo quería lo mejor para Michael. Había aprendido a enmarcar cada conversación en términos del bienestar del niño en lugar de sus propias necesidades financieras. No quiero nada para mí, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Se trata de que Michael sepa quién era su padre y tenga la seguridad que David le habría brindado. La genialidad de esto era que argumentar contra Clara significaba argumentar contra los intereses de un niño de 2 años. Cualquiera que cuestionara su historia parecía estar castigando a un niño inocente por los errores de los adultos. Mi madre llamaba cada 2 días con actualizaciones sobre el sentimiento familiar, que aparentemente estaba corriendo fuertemente en mi contra. La gente está preocupada por tu estado mental, me dijo el jueves. Este tipo de negación no es saludable, cariño. Tal vez deberías hablar con alguien. Negación, la explicación habitual cuando alguien se niega a aceptar una narrativa que no tiene sentido. No estaba procesando el duelo adecuadamente. No estaba enfrentando la realidad. No estaba manejando la verdad sobre mi matrimonio con madurez. Estoy viendo a un terapeuta, dije. Lo cual era cierto. Había comenzado la terapia después de que David muriera. No porque estuviera en negación, sino porque perder a tu esposo y descubrir la verdadera naturaleza de tu hermana el mismo día requería apoyo profesional. Bien. Espero que puedan ayudarte a superar esto. Clara se siente terrible por cómo salió todo. Ella nunca quiso lastimarte. Clara se sentía terrible. Pobre Clara. Agobiada por secretos que nunca quiso cargar. Obligada a revelar verdades dolorosas por el bien de su hijo. Clara la víctima. Clara la mensajera renuente. Clara la madre devota tratando de hacer lo correcto por su hijo. Fue una actuación perfecta y nuestra familia se la estaba creyendo. Para el viernes, Clara había pasado a una presión más directa. Apareció en mi oficina durante el almuerzo cargando a Michael y luciendo apropiadamente acosada. Ansley, tenemos que hablar, dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio sin ser invitada. Estas cosas legales se están saliendo de control. Michael miró alrededor de mi oficina con la curiosidad de ojos muy abiertos de un niño pequeño en un entorno nuevo. A pesar de todo, verlo todavía hacía que me doliera el corazón. Lo que fuera que Clara estuviera haciendo, él era inocente en ello. ¿Qué querías discutir? Quiero resolver esto sin hacer pasar a Michael por un montón de procedimientos judiciales. Es demasiado joven para entender lo que está sucediendo, pero puede sentir la tensión. No es justo para él. Clara había mejorado en esto a lo largo de los años, utilizando una manipulación emocional contra la que era más difícil argumentar. ¿Cómo podría explicar que los procedimientos judiciales eran necesarios sin sonar como si me importaran más los tecnicismos legales que el bienestar emocional de un niño? Las pruebas de paternidad son bastante rutinarias, dije. No será traumático para él, pero es necesario. Míralo, Ansley. Levantó a Michael para que pudiera ver su rostro claramente. Mira sus ojos, su sonrisa. Se parece a David. ¿Lo hacía? Estudié los rasgos de Michael, tratando de ver lo que Clara afirmaba que era obvio. Era un niño hermoso con cabello oscuro y cálidos ojos marrones, pero todavía no podía ver ningún parecido con mi esposo rubio de ojos verdes. Creo que estás viendo lo que quieres ver, dije suavemente. La expresión de Clara se endureció ligeramente. Estoy viendo lo que todos los demás ven. Mamá, papá, la tía Margaret, todos comentan cuánto se parece a David. Eres la única que no puede verlo. O soy la única que conocía a David lo suficientemente bien como para saber que esta historia es imposible. Nada es imposible, Ansley. La gente tiene aventuras. Los esposos mienten a sus esposas. Sucede todos los días. Ella tenía razón en eso. Las aventuras ocurrían.
Los maridos mentían. Los matrimonios no siempre eran lo que parecían desde fuera. En la mayoría de los casos, la historia de Clara sería completamente plausible, incluso probable. Pero no en este caso. No con David. No voy a cambiar de opinión sobre la prueba de paternidad, dije. Clara suspiró, ajustando a Michael en su regazo. Bien, pero cuando regrese mostrando que David es su padre. Espero que recuerdes que traté de manejar esto en silencio. Traté de evitar a todos la vergüenza de una batalla legal pública. La confianza en su voz era casi impresionante. Ella parecía creer genuinamente que las pruebas de ADN respaldarían sus afirmaciones, lo que significaba que era una mentirosa mejor de lo que le había dado crédito, o que realmente creía su propia historia. Veremos qué muestra la prueba, dije. Después de que se fue, me senté en mi oficina pensando en su certeza, su voluntad de seguir adelante con acciones legales, su aparente confianza en que la evidencia científica reivindicaría sus afirmaciones. Por un momento, solo un momento, me pregunté si podría estar equivocada. Si de alguna manera los registros médicos estaban incompletos, o los médicos habían cometido errores, o David me había mentido sobre algo sobre lo que no podía haber mentido. Pero no, había visto los registros quirúrgicos, las citas de seguimiento, los informes de los especialistas en fertilidad. Múltiples médicos durante varios años habían confirmado lo mismo. David era estéril completa y permanentemente. Clara podría creer sus propias mentiras, pero a la biología no le importaba la creencia. A la ciencia no le importaba la confianza. Las pruebas de ADN revelarían la verdad. Independientemente de quien quisiera que fuera verdad, solo tenía que esperar a que Clara descubriera lo que yo había sabido todo el tiempo. Que algunas mentiras son demasiado grandes para sostenerlas, sin importar cuán convincentemente las cuentes. Clara presentó su reclamo legal un lunes por la mañana, y para el lunes por la tarde, toda la familia lo sabía. Ella se había asegurado de eso, llamando a todos para explicarles que se había visto obligada a emprender acciones legales porque yo estaba siendo irrazonable sobre la herencia de Michael. La narrativa era perfecta. Clara, la madre soltera luchadora, llevada a la corte por una cuñada egoísta que se negaba a reconocer los derechos de un niño inocente. Yo, la viuda amargada, aferrada a activos que legítimamente pertenecían al hijo de mi esposo. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. «Ansley, ¿en qué estás pensando?», exigió mi padre, con la voz tensa por la desaprobación. «Esto va a destrozar a la familia». Clara presentó la acción legal, no yo. ¿Por qué no le dejaste otra opción? El niño merece la herencia de su padre. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Era fascinante lo rápido que todos habían aceptado la versión de los hechos de Clara como un hecho establecido. La supuesta aventura de David no era un reclamo para ser investigado. Era simplemente algo que había sucedido, algo que necesitaba aceptar y superar por el bien de la familia. No estoy haciendo nada difícil. Estoy pidiendo pruebas antes de entregar todo lo que David y yo construimos juntos. ¿Qué más pruebas necesitas? El niño existe. Ansley. Él es hijo de David. La lógica circular era enloquecedora. Michael existía. Por lo tanto, era hijo de David. Clara había hecho el reclamo. Por lo tanto, debía ser cierto. Yo estaba pidiendo evidencia. Por lo tanto, estaba siendo irrazonable. Mi madre adoptó un enfoque diferente cuando llamó, centrándose en la unidad familiar en lugar de los derechos legales. Esto está destruyendo a nuestra familia, dijo, con la voz cargada de decepción. Clara está fuera de sí. Estás siendo terca y ese pobre niño está atrapado en el medio. El pobre niño estará bien independientemente de lo que muestre una prueba de paternidad. ¿Pero por qué hacerlo pasar por eso? ¿Por qué hacernos pasar a cualquiera de nosotros por eso? ¿No puedes simplemente hacer lo correcto? Lo correcto. Todos parecían tener opiniones fuertes sobre lo que era lo correcto. Pero nadie parecía interesado en si los reclamos de Clara eran realmente ciertos. Para el miércoles, había tenido noticias de todos los parientes de nuestro árbol genealógico. Primos que no habían llamado en años de repente tenían opiniones urgentes sobre mis obligaciones morales. Tías y tíos que apenas sabían el nombre de David estaban seguros de que él hubiera querido que yo apoyara a su hijo. La presión fue coordinada, implacable y efectiva.
Si no hubiera sabido lo que sabía, podría haber comenzado a dudar de mí misma. La certeza en las voces de todos, la unanimidad de opinión, el mensaje consistente de que estaba siendo egoísta y cruel. Era el tipo de presión social que podía hacer que alguien cuestionara su propia realidad. Pero yo sabía lo que sabía. Y lo que sabía era que David no podía haber engendrado hijos, independientemente de cuántas personas creyeran lo contrario. James me mantuvo actualizada sobre los procedimientos legales, que se movían más rápido que los casos típicos de tribunales de familia. El juez está tratando esto como una cuestión de paternidad sencilla, me dijo. Dado el patrimonio de tu esposo y la edad del niño, quieren resolverlo rápidamente. ¿Qué significa eso para el cronograma? Las pruebas de paternidad ordenadas por el tribunal deberían ocurrir dentro de las próximas 2 semanas. Los resultados suelen tardar otra semana o 2 después de eso. Deberíamos tener una respuesta definitiva dentro del mes. Un mes. 4 semanas más de presión familiar. 4 semanas más de ser tratada como la villana en el drama de Clara. 4 semanas más de personas asumiendo que mi esposo me había traicionado con mi hermana, pero también 4 semanas hasta que las mentiras de Clara fueran expuestas de una manera con la que no se podía discutir o reinterpretar. 4 semanas hasta que todos los que me juzgaron tuvieran que enfrentar el hecho de que habían estado equivocados. La parte más difícil fue mantener la compostura cuando las personas que deberían haberlo sabido mejor trataron las acusaciones de Clara como una verdad establecida. Los propios hermanos de David llamaron para expresar su decepción por mi manejo de la situación. David no querría este tipo de conflicto familiar, me dijo su hermano mayor, Mark. Querría que todos se llevaran bien, que hicieran lo mejor para su hijo. Su hijo. Incluso la familia de David había aceptado la narrativa de Clara sin cuestionarla, transformando a mi esposo en un adúltero y padre en sus mentes, a pesar de haberlo conocido durante 36 años. David dejó un testamento, le recordé a Mark. Si hubiera querido mantener a otros niños que no fueran los nuestros, lo habría incluido. Tal vez no sabía sobre el niño cuando escribió el testamento. Tal vez Clara no le dijo que estaba embarazada. Todos se habían convertido en expertos en explicar las motivaciones y elecciones de David, aunque esas explicaciones requerían que creyeran que él era alguien completamente diferente del hombre que realmente habían conocido. La peor llamada vino de la madre de David, cuya voz estaba espesa por las lágrimas cuando habló. Solo quiero conocer a mi nieto, dijo. Quiero abrazarlo y contarle sobre su padre. ¿Por qué nos lo estás ocultando? No estoy ocultando a nadie de nadie. Clara es libre de mantener relaciones con la familia de David. Pero se siente incómoda debido a toda esta lucha legal. Ella piensa que la culpamos por la aventura. La culpamos por la aventura. No si hubo una aventura o asumiendo que sus afirmaciones son ciertas, sino dando por sentado que David había sido infiel y que Clara era de alguna manera una víctima secundaria en la situación. Señora Thompson, David no podía tener hijos. Eso es un hecho médico. Cariño, sé que esto es difícil de aceptar, pero a veces estas cosas pasan. Los hombres tienen aventuras, y a veces resultan niños de ellas. No significa que David no te amara. Incluso la propia madre de David estaba más dispuesta a creer que su hijo había traicionado a su esposa que a considerar que Clara podría estar mintiendo. El peso de esa traición, no solo las mentiras de Clara, sino la voluntad de la familia de creerlas, fue casi abrumador. Para el viernes, me di cuenta de que estaba completamente sola en esta batalla. Cada persona que debería haberme apoyado, debería haberme conocido lo suficientemente bien como para creer que no estaba siendo irrazonable, había elegido el lado de Clara en su lugar. Fue una actuación magistral de su parte. Ella había logrado posicionarse como la víctima mientras me presentaba como la villana. Y lo había hecho con tanta habilidad que incluso las personas que me habían conocido toda mi vida estaban convencidas de que estaba actuando por despecho en lugar de buscar la verdad. Pero estar sola en esta lucha también me aclaró algo. No solo estaba defendiendo la memoria de David o protegiendo nuestros activos. Estaba defendiendo el principio de que la verdad importa, que las afirmaciones requieren evidencia, que ser familia no le da a alguien el derecho de mentir sobre los muertos. Y estaba a punto de probar que no importa cuán convincente pueda ser una mentira, no importa cuántas personas la crean, no importa cuánta presión social la respalde, la biología no miente. La verdad venía, estuvieran Clara y mi familia listas para ella o no.
La jueza Patricia Morrison se veía exactamente como alguien que había estado resolviendo disputas familiares durante 20 años. Paciente pero sin tonterías. Amable pero no impresionada por las obras de teatro emocionales. Cuando el abogado de Clara comenzó su declaración de apertura con frases como circunstancias trágicas y niño inocente, ella lo interrumpió. Consejero, esta es una audiencia de paternidad, no una batalla por la custodia. ¿Tiene evidencia de que el difunto es el padre de este niño? Sí, su señoría. Tenemos documentación de una relación íntima. Testimonio de testigos. Y lo que necesito, interrumpió la jueza Morrison, es evidencia biológica. Todo lo demás es especulación. Me cayó bien de inmediato. Después de semanas de estar sometida a la manipulación emocional de Clara y la presión familiar, fue refrescante sentarse en una habitación donde los hechos importaban más que los sentimientos. Su señoría, James se puso de pie, dado que el presunto padre ha fallecido, solicitamos pruebas genéticas ordenadas por el tribunal utilizando muestras médicas archivadas. El abogado de Clara pareció incómodo. Su señoría, someter a un niño de 2 años a procedimientos de prueba invasivos. Es un procedimiento estándar en casos de paternidad, terminó la jueza. Señor Davidson, seguramente está familiarizado con los protocolos de pruebas genéticas. Por supuesto, su señoría, pero creemos que la documentación que hemos proporcionado establece claramente. Señor Davidson, la voz de la jueza Morrison llevaba el tipo de autoridad que terminaba las discusiones de inmediato. En este tribunal, la paternidad se establece mediante evidencia de ADN, no mediante mensajes de texto o fotografías. ¿Tiene alguna objeción a las pruebas genéticas? El abogado de Clara le susurró algo a Clara, quien estaba sentada rígidamente en su silla, con el rostro pálido. Desde donde estaba sentada, podía ver sus manos temblando ligeramente. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, Clara parecía genuinamente asustada. Sin objeciones, su señoría. Bien. Dado el estado de fallecido del presunto padre, utilizaremos muestras médicas archivadas para comparar. Señora Thompson, la jueza se dirigió a mí directamente. Entiendo que su difunto esposo tuvo procedimientos médicos que habrían resultado en el almacenamiento de muestras de tejido. Sí, su señoría. Múltiples procedimientos durante varios años. Señor Morrison, se volvió hacia James. Por favor, coordine con la oficina del médico forense para localizar las muestras apropiadas. Quiero que esto se resuelva rápida y definitivamente. El lenguaje formal no podía ocultar lo que realmente estaba sucediendo. Estábamos a punto de probar usando el propio ADN de David que no podía haber engendrado al hijo de Clara. Las muestras médicas confirmarían lo que sus registros quirúrgicos ya habían establecido, que mi hermana estaba mintiendo. Su señoría, el abogado de Clara intentó una vez más. Mi clienta está preparada para aceptar un acuerdo generoso que evitaría el trauma de las pruebas invasivas. Consejero, ¿está sugiriendo que su clienta preferiría llegar a un acuerdo en lugar de probar su caso definitivamente? La pregunta quedó en el aire como una trampa. El abogado de Clara había admitido esencialmente que preferiría evitar las pruebas de ADN, lo que hacía parecer que no confiaba en los reclamos de su clienta. En absoluto, su señoría. Simplemente creemos. Entonces procederemos con las pruebas. Estoy ordenando un análisis genético utilizando muestras de tejido archivadas del difunto para determinar la paternidad del hijo menor de edad. Los resultados se presentarán a este tribunal dentro de los 14 días. 14 días. 2 semanas hasta que las mentiras de Clara fueran expuestas de una manera con la que no se podía discutir, explicar o reinterpretar como disfunción familiar. Después de la audiencia, James y yo caminamos hacia su auto mientras Clara y su abogado se apiñaban en una intensa conversación cerca de los escalones del juzgado. Podía ver a Clara gesticulando frenéticamente, su fachada de víctima compuesta finalmente rompiéndose bajo presión. Parecía nerviosa, observó James. Debería estarlo. Está a punto de ser expuesta como un fraude frente a un juez. La pregunta es si ella realmente cree su propia historia. Si piensa genuinamente que David es el padre, se sorprenderá con los resultados. Si sabe que está mintiendo, podría intentar retirar el caso antes de que se completen las pruebas.
Pensé en el comportamiento de Clara en las últimas semanas, su confianza, su voluntad de involucrar a abogados y tribunales, su aparente certeza de que las pruebas de ADN reivindicarían sus reclamos. Ella lo cree, dije. Clara siempre ha sido buena para convencerse a sí misma de que su versión de los hechos es la realidad. Probablemente esté genuinamente convencida de que David es el padre de Michael. Eso podría ser realmente peor para ella legalmente. El fraude requiere intención de engañar. Si ella cree genuinamente en sus reclamos, podría evitar cargos penales, pero seguirá siendo responsable de los costos judiciales, honorarios legales y potencialmente daños civiles por difamación. Condujimos de regreso a la oficina de James en un cómodo silencio. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. No felicidad. Todavía estaba de luto por David y procesando la magnitud de la traición de Clara, pero sentía la certeza tranquila que proviene de saber que la verdad pronto será revelada. La oficina del médico forense fue eficiente. En 3 días, habían localizado múltiples muestras de tejido de los diversos procedimientos de David a lo largo de los años. Análisis de sangre de sus exámenes físicos anuales, muestras de tejido de una cirugía menor 2 años antes, incluso material genético de un trabajo dental que se había hecho 6 meses antes de su muerte. Cualquiera de esas muestras sería suficiente para establecer la paternidad, o en este caso, para descartarla definitivamente. El médico forense compararía el ADN de Michael con el de David y produciría una respuesta científica que no podría ser disputada, malinterpretada o explicada. Mientras esperábamos los resultados de laboratorio, la presión familiar continuó, pero con menos intensidad. Tal vez la gente sentía que la situación se estaba moviendo más allá de su capacidad para influir en ella. O tal vez estaban empezando a tener sus propias dudas sobre la historia de Clara. Mi madre llamó el viernes, su voz menos segura de lo que había sido en conversaciones anteriores. Cariño, he estado pensando en todo esto, y quiero que sepas que, independientemente de lo que muestre la prueba, sigues siendo mi hija. Fue lo más cerca que estuvo de admitir que Clara podría estar mintiendo, aunque todavía no podía decirlo directamente. Después de semanas de ser tratada como la villana de la familia, incluso ese pequeño reconocimiento se sintió significativo. Gracias, mamá. Solo espero que Clara sepa lo que está haciendo. Este tipo de cosas. Si está equivocada, podría destruir relaciones que no se pueden reparar. Si está equivocada. La primera vez que alguien en mi familia había considerado la posibilidad de que los reclamos de Clara no fueran precisos. Sí, estuve de acuerdo, podría. Pero esas relaciones ya estaban destruidas, ¿no? Clara las había destruido en el momento en que eligió mentir sobre David en su funeral. La familia las había dañado aún más al elegir creer sus mentiras sin cuestionarlas, al presionarme para que aceptara reclamos que sabía que eran falsos, al tratarme como la villana en el drama fabricado por Clara. La prueba de ADN no repararía esas relaciones. Simplemente dejaría claro a todos lo que yo había sabido todo el tiempo, que Clara era exactamente quien siempre había sido, y los miembros de la familia que la habían permitido eran exactamente quienes siempre habían sido también. En 10 días más, tendríamos pruebas científicas de lo que los registros médicos de David ya habían establecido. Las mentiras de Clara serían expuestas. Sus reclamos serían desestimados, y todos los que me juzgaron tendrían que enfrentar el hecho de que habían estado equivocados. Estaba lista para esa confrontación. Más que lista. La espera fue la parte más difícil. 10 días para los resultados de laboratorio que reivindicarían todo lo que había dicho o destruirían todo lo que creía sobre mi matrimonio. Aunque sabía lo que mostrarían esos resultados, la incertidumbre era agotadora. Clara, mientras tanto, parecía estar prosperando en el suspenso. Había vuelto a su personalidad de mártir confiada, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que estaba nerviosa pero esperanzada sobre los resultados de la prueba. Solo quiero que Michael sepa quién era su padre, le dijo a mi madre lo suficientemente alto como para que yo la escuchara durante una cena familiar a la que había asistido de mala gana. El ADN no miente, ¿verdad? La ciencia probará lo que he estado diciendo todo el tiempo. La ironía era casi divertida. Clara posicionándose como la campeona de la verdad científica, confiada en que las pruebas de ADN respaldarían reclamos que sabía que eran biológicamente imposibles. Incluso había comenzado a hacer planes basados en su victoria esperada.
charlas sobre redecorar la casa de David para Michael, discusiones sobre cuáles de las pertenencias de David deberían guardarse para cuando Michael fuera mayor, sugerencias sobre cómo debería administrarse su fondo universitario. David querría que Michael fuera a su alma mater, le dijo a la madre de David durante una de sus llamadas telefónicas cada vez más frecuentes. Estaba pensando que deberíamos comenzar a ahorrar específicamente para eso. La madre de David, que había sido fría conmigo desde que comenzaron las acusaciones de Clara, se estaba entusiasmando con la idea de tener un nieto a quien malcriar. Ya le había comprado ropa y juguetes nuevos a Michael y estaba hablando de establecer una guardería en su casa para las visitas. Toda la familia estaba construyendo sus vidas alrededor de las mentiras de Clara, haciendo inversiones emocionales en una relación que no existía y planeando un futuro basado en afirmaciones que pronto serían refutadas. Verlos hacerlo era como ver a la gente construir castillos de arena justo antes de la marea alta. Traté de sentir lástima por ellos. Iban a estar decepcionados y avergonzados cuando saliera la verdad. Pero después de semanas de ser tratada como el problema, de tener mi carácter cuestionado y mis motivos dudados, sentí principalmente una satisfacción sombría de que estuvieran a punto de aprender cuán equivocados habían estado. James llamó el jueves con una actualización del laboratorio. Los resultados deberían estar listos mañana, dijo. ¿Estás preparada para esto? He estado preparada desde el día en que Clara hizo su acusación. ¿Y si de alguna manera los resultados no son lo que esperas? Aprecié que estuviera siendo minucioso, preparándose para todas las posibilidades. Aunque ambos sabemos lo que mostrará la prueba de ADN, serán lo que espero. David no podía tener hijos, James. Eso no es una opinión o una ilusión. Es un hecho médico. Te creo. Solo quiero asegurarme de que estés lista para lo que venga después. Ganes o pierdas, esto va a cambiar tus relaciones familiares permanentemente. Tenía razón en eso. Si la prueba demostraba que yo tenía razón o Clara tenía razón, habíamos cruzado líneas que no se podían descruzar. Clara había acusado públicamente a mi esposo muerto de adulterio. La familia había elegido su lado sobre el mío sin esperar evidencia. Yo había estado dispuesta a someter a un niño de 2 años a pruebas de ADN en lugar de aceptar reclamos que sabía que eran falsos. Estos no eran el tipo de conflictos de los que las familias se recuperaban fácilmente. Alguien iba a estar devastado por estos resultados, y alguien más iba a ser reivindicado de una manera que se sentía más como una victoria pírrica que como una celebración. El viernes por la mañana, me desperté con la extraña sensación de anticipación. No emoción exactamente, sino el tipo de energía enfocada que proviene de saber que una larga prueba casi ha terminado. Hoy, finalmente tendría una prueba oficial de lo que había sabido todo el tiempo. Clara aparentemente había sentido la misma anticipación. Había llamado a la oficina de James 2 veces antes de las 9 de la mañana preguntando si los resultados ya estaban listos. Según su secretaria, sonaba emocionada en lugar de nerviosa. A las 11:30, James llamó. Los resultados están listos. ¿Puedes venir a mi oficina? Solo dímelo. Preferiría discutir esto en persona. Puedes estar aquí en 1 hora. Su tono era profesional pero cuidadoso, lo que me hizo preguntarme si había algo inesperado en el informe. Por un momento, solo un momento, sentí un aleteo de duda. ¿Y si me hubiera equivocado? ¿Y si de alguna manera? Pero no. Había visto los registros médicos de David, hablado con sus médicos, vivido años de tratamientos de fertilidad y decepciones. No había ningún escenario en el que David pudiera ser el padre de Michael. James probablemente solo estaba siendo cauteloso, asegurándose de que discutiéramos las implicaciones de los resultados antes de que se corriera la voz. Esto iba a crear una pesadilla legal y familiar para Clara, y James quería asegurarse de que lo manejáramos adecuadamente. Llegué a su oficina para encontrarlo sentado en su escritorio con una carpeta gruesa y una expresión que no podía leer del todo. Los resultados de ADN, dijo sin preámbulos, confirman lo que esperábamos. David Thompson no es y no podría ser el padre biológico de Michael Richardson. Aunque sabía que venía, escucharlo declarado tan definitivamente fue un alivio tan intenso que fue casi físico. La verdad, oficial, científica, incontestable verdad. El informe del laboratorio es muy claro, continuó James, abriendo la carpeta. No hay relación genética alguna. El niño no podría ser hijo del señor Thompson bajo ninguna circunstancia.
¿Qué pasa ahora? Ahora volvemos a la corte. El reclamo de paternidad de Clara es desestimado. Su solicitud de derechos de herencia es denegada. Y dependiendo de cómo quiera manejar esto, podría enfrentar cargos por fraude, perjurio y difamación. Realmente no había pensado en las implicaciones criminales de lo que Clara había hecho. Ella no solo había mentido sobre David. Había mentido bajo juramento, presentado documentos legales falsos e intentado reclamar activos basados en relaciones fabricadas. ¿Será arrestada? Eso depende de si la oficina del fiscal quiere presentar cargos y si Clara continúa manteniendo sus reclamos incluso después de que se le presente evidencia contradictoria. Si admite que estaba equivocada y se retira con gracia, podrían dejarlo pasar. Si redobla la apuesta o intenta afirmar que las pruebas estaban equivocadas de alguna manera. Conocía a Clara lo suficientemente bien como para saber que no se retiraría con gracia. Ella había mantenido su inocencia frente a evidencia contradictoria obvia toda su vida. Los resultados de ADN no la harían repentinamente capaz de admitir que se había equivocado. ¿Cuándo volvemos a la corte? La jueza Morrison programó una audiencia para el lunes por la mañana para revisar los resultados. Clara ha sido notificada, así que sabe que las pruebas están completas. Será interesante ver cómo responde. Interesante era una palabra para describirlo. Clara estaba a punto de descubrir que sus predicciones seguras sobre la evidencia de ADN habían sido completamente erróneas, que la prueba científica que había afirmado que la reivindicaría la había expuesto en cambio como una mentirosa, y que todos los que habían creído en su historia estaban a punto de aprender la verdad sobre lo que había hecho. Después de 34 años de ver a Clara manipular situaciones para su ventaja, finalmente iba a verla enfrentar consecuencias de las que no podía salir hablando. El lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. El lunes por la mañana llegó gris y frío, el tipo de clima que coincide con tu estado de ánimo cuando estás a punto de ver cómo las mentiras de alguien finalmente los alcanzan. Me vestí con cuidado, profesional, pero no festiva. Confiada, pero no presumida. Esta no era una victoria sobre la que planeara regodearme. Clara ya estaba en el juzgado cuando James y yo llegamos, sentada en el pasillo con su abogado y luciendo como alguien que había pasado el fin de semana reconsiderando sus elecciones de vida. Desaparecida estaba la personalidad de víctima confiada que había mantenido durante semanas. Parecía pálida, ansiosa y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, genuinamente asustada. Cuando me vio, nuestros ojos se encontraron por un momento. Esperaba ver ir allí, o desafío, o al menos la terca determinación que siempre la había definido. En cambio, vi algo que nunca antes había visto en Clara. Derrota completa. Ella sabía de alguna manera, a pesar de semanas de aparente confianza en sus reclamos, sabía que los resultados de ADN habían destruido su historia. Señora Thompson, la jueza Morrison nos llamó al orden con su eficiencia habitual. He revisado los resultados de las pruebas genéticas presentados por la oficina del médico forense. Señor Davidson, ¿se le han proporcionado a su clienta copias de estos resultados? El abogado de Clara parecía haber envejecido 5 años durante el fin de semana. Sí, su señoría. Los recibimos el viernes por la noche. ¿Y desea su clienta mantener su reclamo de paternidad a la luz de esta evidencia? El silencio se extendió por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Clara se sentó inmóvil, mirando sus manos cruzadas en su regazo mientras su abogado se movía incómodamente a su lado. Señor Davidson, su señoría, mi clienta. Mi clienta desea retirar su reclamo. ¿Bajo qué fundamentos? Más silencio. Finalmente, el abogado de Clara habló con una voz apenas por encima de un susurro. Las pruebas genéticas descartan de manera concluyente la paternidad, su señoría. No hay relación biológica entre el difunto y el hijo de mi clienta. La jueza Morrison miró a Clara directamente. Señorita Richardson, ¿entiende que al retirar su reclamo está reconociendo que sus declaraciones anteriores a este tribunal eran inexactas? Clara levantó la cabeza por primera vez desde que habíamos entrado en la sala del tribunal. Cuando habló, su voz era tan tranquila que la jueza tuvo que pedirle que repitiera. Sí, su señoría, estaba equivocada. Equivocada. Una palabra tan pequeña para una destrucción tan masiva. Equivocada acerca de que David fuera el padre de Michael. Equivocada acerca de tener pruebas para respaldar sus afirmaciones.
equivocada acerca de poder convencer a un tribunal de que sus mentiras eran verdad. Pero la jueza Morrison no había terminado. Señorita Richardson, este tribunal toma muy en serio las reclamaciones falsas. Usted presentó documentos legales afirmando hechos que no pudo corroborar. Hizo declaraciones bajo juramento que han sido probadas como falsas por evidencia científica. ¿Puede explicar cómo sucedió esto? Clara finalmente levantó la vista y pude ver lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas reales esta vez, no las exhibiciones emocionales calculadas que había usado a lo largo de este proceso. Yo me convencí de que era verdad. Quería que fuera verdad tanto que creí que era verdad. Quería que fuera verdad. Que Michael tuviera un padre. Que David. Su voz se quebró. Que alguien nos cuidara. Y ahí estaba. La verdad debajo de todas las mentiras, la manipulación y las maniobras legales. Clara no había estado tratando de destruir mi matrimonio o robar mi herencia por malicia. Había estado desesperada financiera y emocionalmente y se había convencido de que David podía resolver sus problemas si tan solo pudiera probar que era el padre de Michael. Era patético y triste y completamente propio de mi hermana, que había pasado toda su vida buscando a alguien más para solucionar sus problemas en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. La expresión de la jueza Morrison se suavizó ligeramente, pero su voz permaneció firme. Señorita Richardson, entiendo que la paternidad soltera es un desafío, pero fabricar reclamos de paternidad no es una solución aceptable para las dificultades financieras. ¿Entiende las graves consecuencias legales de lo que ha hecho? Sí, su señoría. Ha presentado documentos legales falsos. Ha hecho declaraciones bajo juramento que eran objetivamente incorrectas. Ha causado un daño emocional y financiero significativo a la señora Thompson durante su periodo de duelo. Estos son asuntos serios. Clara estaba llorando abiertamente ahora, ya no trataba de mantener ninguna pretensión de dignidad o control. Lo siento. Lo siento mucho. Nunca quise. Lo que usted quería, interrumpió la jueza Morrison, era reclamar activos que no eran suyos basándose en relaciones que no existían. El tribunal remitirá este asunto a la oficina del fiscal para la revisión de posibles cargos penales. Cargos penales. Aunque James me había advertido que esto podría suceder, escucharlo declarado en audiencia pública fue aleccionador. Clara no solo iba a perder su reclamo falso. Iba a enfrentar la posibilidad de ir a la cárcel por lo que había hecho. Además, continuó la jueza, señora Thompson, es posible que desee consultar con su abogado sobre los remedios civiles por la difamación y la angustia emocional que ha sufrido. James se inclinó y susurró, ella está sugiriendo que puedes demandar a Clara por daños y perjuicios. Demandar a mi hermana. La idea nunca se me había ocurrido, pero supongo que tenía sentido. Clara había acusado públicamente a mi esposo muerto de adulterio, convencido a toda nuestra familia de que estaba siendo irrazonable por cuestionar sus afirmaciones y me hizo pasar por semanas de procedimientos legales para defenderme de mentiras que sabía que eran falsas. Su señoría, me encontré de pie, aunque no había planeado hablar. ¿Puedo dirigirme al tribunal? ¿Puede? Miré a Clara, todavía llorando en su silla, y sentí algo que no había esperado. No satisfacción o vindicación, sino una especie de tristeza agotada por las dos. Ella había destruido nuestra relación, dañado la memoria de David y destrozado a nuestra familia. ¿Y para qué? Una fantasía desesperada de que alguien más resolvería sus problemas. Su señoría, no quiero buscar daños civiles. Solo quiero que esto termine. La jueza Morrison me estudió por un momento. ¿Está segura, señora Thompson? Ha sufrido un daño significativo como resultado de las acciones de la señorita Richardson. Estoy segura. Clara enfrentará las consecuencias que el fiscal decida que son apropiadas, pero no necesito nada más de ella. Porque ¿qué podría darme Clara posiblemente que reparara el daño que había hecho? El dinero no restauraría la reputación de David ni reconstruiría las relaciones familiares que habían sido destrozadas por sus mentiras. Un juicio civil no desharía semanas de ser tratada como una villana por personas que deberían haberlo sabido mejor. Lo único que había querido era la verdad. Y ahora la tenía. Verdad oficial documentada por el tribunal, científicamente verificada de que Clara había mentido sobre todo. Muy bien. El reclamo de paternidad de la señorita Richardson es desestimado.
Todas las solicitudes de herencia o distribución de activos son denegadas. Este asunto está cerrado en lo que respecta a este tribunal. El mazo de la jueza Morrison cayó con un sonido de finalidad que pareció resonar en la sala del tribunal. Se acabó. Finalmente, completamente terminado. Clara y su abogado se fueron de inmediato, sin hacer contacto visual con nadie. James y yo recogimos nuestros papeles y salimos del juzgado a la luz gris de la mañana. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Cómo me sentía? No triunfante, exactamente. No feliz. Pero por primera vez en semanas, sentí que podía respirar de nuevo. Libre, dije finalmente. Me siento libre. Libre de las mentiras de Clara. Libre de la presión familiar para aceptar afirmaciones que sabía que eran falsas. Libre de tener que defender la memoria de David contra acusaciones que nunca habían sido ciertas. La verdad finalmente había alcanzado a mi hermana, y era exactamente lo que había sabido que sería todo el tiempo. 3 días después de la audiencia judicial, estaba reorganizando la oficina de David cuando encontré la carta que me había escrito sellada en un sobre con mi nombre, escondida dentro del cajón de su escritorio detrás de algunas declaraciones de impuestos antiguas. Mi querida Ansley, comenzaba con la letra familiar de David. Si estás leyendo esto, algo me ha pasado y has necesitado acceder a nuestros documentos privados. Espero que sea dentro de muchos años y que la información médica que hemos mantenido privada haya permanecido así, privada. Pero si alguien ha intentado usar mi muerte para lastimarte, espero que estos registros te ayuden a defenderte. Sé lo leal que eres a la familia, cuanto quieres creer lo mejor de las personas que amas, pero mereces ser protegida de aquellos que se aprovecharían de ese hermoso corazón tuyo. No dejes que nadie te haga dudar de lo que sabemos que es verdad. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, sabe eso. David. Me senté en su silla y lloré por primera vez desde su funeral. No por el matrimonio que Clara había tratado de destruir con sus mentiras, sino por el esposo que me había conocido lo suficientemente bien como para prepararse para la posibilidad de que alguien pudiera usar su muerte en mi contra. David había entendido que mi lealtad a la familia podía ser utilizada como arma, que mi deseo de creer lo mejor de las personas me hacía vulnerable a la manipulación. Me había dejado las herramientas para protegerme y al mismo tiempo recordarme que esas mismas cualidades, lealtad, fe en las personas, voluntad de amar a pesar de la decepción, eran fortalezas, no debilidades. El teléfono sonó mientras leía su carta por tercera vez. Ansley. Era mi madre. Su voz tentativa de una manera que no había escuchado desde que era niña. ¿Podríamos hablar? Ella vino esa noche llevando una cacerola que no necesitaba y con la expresión cuidadosa de alguien que sabe que necesita disculparse pero no está muy segura de cómo empezar. Te debo una explicación, dijo, acomodándose en la silla favorita de David. Sobre por qué creía Clara tan rápido. Mamá, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo. Su voz era más firme de lo que esperaba. Te fallé, Ansley. Como tu madre, debería haberlo sabido mejor. Debería haber hecho preguntas en lugar de simplemente aceptar la historia de Clara. Esperé la excusa. La explicación que haría comprensible, si no perdonable, su elección de creer a Clara, pero no llegó. No hay una buena razón, continuó. Clara siempre ha sido dramática, siempre ha sido difícil, y tú siempre has sido constante, confiable, honesta. Si alguien en esta familia iba a mentir sobre algo tan serio, no serías tú. Era el reconocimiento que había necesitado escuchar pero que había dejado de esperar. No solo que Clara se había equivocado, sino que la voluntad de la familia de creerle a ella por encima de mí había sido una traición a todo lo que sabían sobre nosotras dos. Lo siento, dijo mi madre simplemente. Lamento no haber confiado en ti. Lamento no haber hecho mejores preguntas. Lamento haberte hecho pasar por semanas de defenderte contra mentiras. Gracias, dije. Porque el perdón se sentía demasiado complicado en este momento, pero la gratitud era simple y honesta. Hablamos durante 2 horas sobre Clara, sobre los patrones familiares que habían permitido su comportamiento durante décadas, sobre la diferencia entre apoyar a alguien y permitir sus decisiones destructivas. No fue todo. Todavía había años de disfunción para desempacar, pero fue un comienzo. Después de que mamá se fue,
llamé a James para preguntar sobre la situación de Clara. El fiscal decidió no presentar cargos penales, me dijo. Primera ofensa, remordimiento genuino y el hecho de que te negaras a buscar daños civiles funcionó a su favor. Me sorprendió lo aliviada que me sentí. Clara había hecho cosas terribles, pero seguía siendo mi hermana y la madre de Michael. El tiempo en la cárcel no habría servido a los intereses de nadie. ¿Qué pasa con Clara y Michael? Hasta donde yo sé, están bien. Clara se mudó de nuevo con tus padres temporalmente mientras averigua sus próximos pasos. Mis padres estaban apoyando a Clara nuevamente, lo cual era probablemente inevitable, pero al menos ahora lo estaban haciendo con pleno conocimiento de quién era ella y de lo que era capaz en lugar de permitirle salir de la fe ciega en la lealtad familiar. 2 semanas después, almorcé con la madre de David por primera vez desde el funeral. Parecía mayor de lo que recordaba y cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Quería disculparme, dijo de inmediato, por creer esas cosas horribles sobre David, por tratarte como si estuvieras siendo irrazonable. Querías creer que tenías un nieto. Entiendo eso. Esa no es una excusa para dudar del carácter de mi hijo o del tuyo. Ella se estiró a través de la mesa y tomó mi mano. David te amaba completamente. Nunca te habría traicionado, y debería haberlo sabido. Hablamos de David durante 1 hora. No sobre las acusaciones o la batalla legal, sino sobre el hombre que ambas habíamos amado. Sus terribles chistes, su obsesión por arreglar cosas que no estaban rotas, su hábito de dejar tazas de café en cada habitación de la casa. El verdadero David, no el adúltero ficticio que Clara había creado. ¿Qué harás ahora?, preguntó mientras nos íbamos. Era una pregunta que me había estado haciendo durante semanas. El seguro de vida de David me permitiría vivir cómodamente sin trabajar, pero solo tenía 34 años. Tenía décadas por delante para averiguar quién era sin él. Estoy pensando en volver a la escuela, dije. Tal vez a la escuela de leyes. Resulta que soy bastante buena investigando y argumentando casos. Ella se rió. Y por primera vez en meses, se sintió normal reírse de algo. Esa noche, me senté en mi sala de estar con una copa de vino y la carta de David, pensando en los últimos meses y lo que me habían enseñado sobre la verdad, la familia y la diferencia entre la lealtad y la habilitación. Clara había tratado de usar la muerte de David para resolver sus problemas financieros, destruyendo su memoria y nuestra relación en el proceso. Mi familia había elegido creer sus mentiras en lugar de hacer preguntas difíciles. Me había visto obligada a probar la inocencia de mi difunto esposo contra acusaciones que sabía que eran imposibles. Pero a pesar de todo, la verdad había seguido siendo la verdad. Los registros médicos de David no habían cambiado porque Clara quería que fueran diferentes. Las pruebas de ADN no habían mentido porque su historia fuera emocionalmente atractiva. A la biología no le importaban la dinámica familiar o la desesperación financiera o el deseo de creer lo mejor de las personas. Al final, eso es lo que me había salvado. No mi lealtad a la memoria de David o mi negativa a ser manipulada, sino hechos simples y verificables que no podían discutirse. Clara seguía siendo mi hermana, y una parte de mí esperaba que hubiera aprendido algo de esta experiencia sobre la diferencia entre querer que algo sea verdad y hacerlo verdad a través de mentiras. Pero incluso si no lo hubiera hecho, incluso si continuaba siendo exactamente quien siempre había sido, ahora sabía que la verdad no requiere el permiso o la creencia de nadie para existir. Simplemente es. Y a veces eso es suficiente. Si esta historia resonó con ustedes, asegúrense de presionar me gusta y suscribirse para obtener más historias de la vida real sobre traición familiar y el poder de defender la verdad incluso cuando todos los demás eligen creer mentiras convenientes. La verdad siempre gana al final. Solo que a veces tarda más de lo que nos gustaría.